Jesús exclama: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús proclama que Satanás y los espíritus impuros que en la concepción del mundo de aquella época dominaban en el mundo entran en crisis radical, porque ha llegado el momento en que el pueblo va a establecer su reinado. Jesús se está refiriendo como algo diabólico a los ricos, a los poderosos, a los que están aliados al imperio romano. Es imposible negar que Jesús esperaba una intervención decisiva de Dios que cambiaría la historia, en la que sus discípulos tendrían un protagonismo importante, porque ya Jesús consideraba que el pueblo tenía que poner de su parte. Ya Dios habría creado las condiciones a través de él. Entonces el pueblo no podía recibir todo así. Él tiene que también tomar conciencia y saber lo que anda mal, lo que anda bien, de comprender cómo luchar, para qué luchar, hacia dónde debe estar el norte de la liberación de un pueblo y de la especie humana. Alejarnos de las guerras, alejarnos de las partes negativas, buscar lo positivo, buscar la fe, la lealtad y la conciencia y la solidaridad para forjar un solo ejército, hacia la toma de un poder que dé respuesta a cada hombre o mujer, sin importar que sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea indígena. La liberación plena a costa de la movilización de los pueblos a realizar en el futuro está muy presente para sostener la esperanza y para suscitar la responsabilidad en el presente. En Jesús encontramos alusiones a una vida humana profundamente transfigurada, junto a temas como la realización plena de la justicia, la renovación de Israel y la peregrinación de los pueblos por su bienestar. Resulta de interés destacar que el reinado de Dios no es primariamente un mensaje ético, sino la proclamación de la soberanía del pueblo que se hace presente de una forma irrevocable, escondida y misteriosa, como oferta de gracia y de vida. Esta intervención divina no supondría el fin del mundo, pero sí una profunda transformación histórica. El reinado de Dios es un mensaje de resistencia y esperanza para un pueblo muy especialmente el oprimido. Los signos actuales del reinado de los pueblos tienen un carácter liberador de lo que alienta al ser humano o lo aliena en su espíritu impuro. Es humanizador e inclusivo. Por eso Jesús come con los pecadores y los humildes. La manifestación definitiva del pueblo será el triunfo pleno de la justicia y de la vida. Así se explica la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Utiliza, por tanto, parábolas, un procedimiento popular y pedagógico que parte de un episodio de la vida cotidiana e invita al oyente a reflexionar y a sacar conclusiones. Y el interlocutor queda invitado a sacar conclusiones sobre su propia vida. La parábola, más que transmitir doctrinas, pretende transformar la vida porque la ilumina con una luz nueva. Todos los días debe surgir, como sale el sol, esa luz nueva en nuestros compromisos de hacer el bien, de servir al otro, de estar al lado del que sufre. Es indudable que Jesús es un maestro peculiar, con una autoridad sorprendente, que escandaliza a unos y entusiasma a otros, según Marcos capítulo 1, versículo 23, y otros. Unos, el pueblo sencillo,
le escuchan embelesados, y otros, las autoridades sacerdotales de la época sobre todo, quieren acallarle, porque dicen que es un impostor, engaña al pueblo y enseña doctrinas que pueden provocar una subversión. Pero los pobres, los que sufren, lo vieron como el gran combatiente de sus derechos. Nadie debe vanagloriarse de ser hijo de Abraham. Más bien proclama un futuro cuya avanzadilla impele a interpretar y vivir de forma nueva el presente. Por eso, todos estamos llamados a vivir a través de las pautas que nos trazó Jesús. La indignación y la misericordia son en Jesús las dos caras de la misma moneda. Tienen misericordia del pueblo vejado y abatido, de los enfermos, de la muchedumbre, de la viuda desamparada, ante los malos pastores que descarrían al pueblo, ante quienes imponen cargas pesadas sobre los hombros de la gente sencilla, ante quienes se preocupan de las minucias legales de la pureza y se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe ante quienes con preceptos humanos desvirtúan el verdadero sentido de la ley divina. Hasta ahí llegaba Jesús. La indignación es una forma, o mejor dicho, una toma de conciencia primaria ante la realidad injusta. La misericordia no es un sentimiento superficial o pasajero, sino el descubrimiento del sufrimiento del prójimo y la solidaridad efectiva para eliminarlo. Recordar, si seguimos lo que nos enseñan los evangelios, Dios es Padre y no puede tolerar que se ofenda a sus hijos o que estos sufran, porque le conmueven hondamente las mil dificultades por las que pasaba el campesino Galileo, porque los enfermos le rodeaban por todas partes. Eleva su espíritu a un Dios que haga justicia, consuele y venga con su reino. El reino de Dios, por tanto, transmitido a través de las cuerdas vocales de Jesús, es un mensaje de fortaleza en el presente y de esperanza en el futuro para los pobres, los hambrientos, los afligidos, para todos los desgraciados. Las bienaventuranzas no son, en primer lugar, hablan de Dios que promete la liberación de los pobres y quiere que, en medio de sus dificultades y sin resignarse a ellas, encuentren esperanza y fortaleza todos los que sufren. Insistimos, no se trata de que Dios vaya a recompensar las virtudes de los pobres y de los hambrientos. No hay ninguna idealización de la pobreza. Al contrario, la pobreza, el hambre y el sufrimiento son un mal. Y por eso Jesús anuncia que el reinado del pueblo será la liberación de todo ello. Más aún les invita a que encuentren consuelo, fortaleza y esperanza en Dios. Se podría decir en un ideal a través de las luchas cuya acción real en la historia, aunque escondida, él anuncia. Quisiéramos que el oyente no pierda el hilo de la exposición, pero hay que decir que Jesús tiene también un agudo sentido de la responsabilidad y de la dignidad personal. No hay ningún pecador que no pueda cambiar y ningún fiel debe creerse justo del todo. Jesús insiste en el juicio final como apelación a la responsabilidad y a la libertad personal, en ser solidario para con los demás.
Es claro que la religión de Jesús tiene un marcado carácter político en el sentido anteriormente explicado. Negarlo sería rehuir a la verdad. Se dirige a Israel, convoca a todo el pueblo, propone una profunda transformación de la vida social. De forma inmediata aspira a que el campesinado galileo recupere unas relaciones de reciprocidad, que se establezcan las vinculaciones rotas por la irrupción de la civilización urbana y por el acaparamiento de la tierra por los grandes propietarios favorecidos por la política de los herodianos. Pero la aspiración de Jesús es que la típica reciprocidad de la vida familiar se extienda más allá y configure toda la vida social. Pero es obvio que Jesús no hubiese sido ajusticiado en cruz si el patíbulo romano reservado a los esclavos y subversivos no romanos, si la autoridad imperial no se hubiese visto afectada por su ministerio, o sea, por sus prédicas y su conducta. La mera proclamación del reinado de Dios tenía que sonar de forma muy crítica a los oídos del imperio romano. En Isaías y en Daniel, el reino de Dios es directamente la proclama antiimperialista de un pueblo sojuzgado. Afirmar que lo primero es el reinado de Dios y que este reinado estaba llegando tenía que verse como un desafío al reino del César, o sea, de Julio César, el emperador romano, el poder del mundo. En ese entonces, en el fondo, la proclamación del reino de Dios, o sea, del pueblo, era una radicalización de las implicaciones históricas del monoteísmo. Y esto conllevaba una fuerte carga antiimperialista. La controversia termina con una frase rotunda de Jesús: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo el énfasis de la afirmación de Jesús está en su final, donde saca a colación un elemento por el que no le habían preguntado. Da a Dios lo que es de Dios. Jesús revierte la cuestión y quiere dirigir la atención de sus interlocutores en otra dirección. Aquí estoy llamado a terminar porque llegó el tiempo. Solo quiero dejar en tu conciencia y tu alma que debe de estudiar a Jesús. Debe buscar lo que se escribe y se ha escrito sobre Jesús. Te va a enseñar a amar, te va a enseñar a luchar, te va a enseñar cómo vencer las dificultades. Hasta la próxima, hombres y mujeres del mundo.